El susurro del viento trajo consigo el eco de una caída, no solo de un cuerpo, sino de una existencia entera. En las doradas colinas de Valderrobres, donde el río Matarraña serpenteaba como una cinta de plata entre robles antiguos y palacetes silenciosos, el destino tejía sus hilos con una delicadeza cruel. Allí, en la opulencia de su cuna, vivía doña Leocadia de Valderrobres, la única hija del marqués don Fadrique, una joven de 22 años, rica en posesiones y títulos, pero pobre en la única moneda que su alma ansiaba, la libertad. Su mundo era un palacio de seda y mármol, pero también una prisión de expectativas, donde cada sonrisa era ensayada y cada palabra medida. Desde niña había aprendido a callar sus propios deseos, a abdicar de la risa libre que borboteaba en su pecho, a sonreír con una máscara que no le pertenecía. La ausencia temprana de su madre, doña Sofía, que había partido demasiado pronto, dejando un vacío que ni todos los lujos del palacio podían llenar, acentuó la soledad de Leocadia. Su único refugio, su cómplice silencioso en la vasta soledad de su nobleza, era Sombra, un corcel negro como la noche, indomable y majestuoso, un espejo de su propio espíritu contenido. Con él compartía la más profunda de sus confesiones, el silencio que lo decía todo. Una tarde otoñal, mientras los últimos rayos del sol teñían el cielo de ámbar y carmesí, un trueno distante, inesperado y repentino, asustó a Sombra. El corcel, con un relincho de pánico que resonó en el valle, disparó hacia los rocosos acantilados que bordeaban la propiedad. Leocadia, una amazona experta, pero desarmada ante la furia descontrolada de la bestia, fue arrojada de la silla con violencia, rodando por la empinada pendiente. La seda de su vestido, desgarrada por las zarzas, ofrecía poca protección contra las piedras afiladas que arañaban su piel. El aire escapó de sus pulmones en un grito ahogado, y un velo oscuro pareció cernirse sobre su conciencia. Cuando todo parecía perdido, cuando la oscuridad amenazaba envolverla con su abrazo frío, una figura surgió de entre la maleza. Un joven plebeyo de unos 25 años, con ojos tan profundos como la tierra recién labrada y manos fuertes, detuvo a Sombra con una firmeza asombrosa y una ternura que deshizo la furia del animal. Era Antonio Aguilar. Sus ojos, al posarse en Leocadia, no vieron a una noble caída, no vieron el lujo de su atuendo ni la fragilidad de su posición. Vieron a una mujer con el alma expuesta en su mirada asustada, una dignidad herida, y la reconocieron como tal. Con una delicadeza inesperada, la cargó en sus brazos hasta el camino, en un silencio preñado de una ternura que Leocadia jamás había sentido. Era un silencio que hablaba de respeto, de una conexión que trascendía las barreras de clase. Su piel, aún dolorida, se sintió extrañamente reconfortada por la proximidad de aquel desconocido. Antonio, el plebeyo, había domado no solo al corcel, sino también, sin saberlo, el corazón de una princesa prisionera. La mirada de Leocadia se clavó en él, una mezcla de gratitud y una curiosidad naciente. ¿Quién era este hombre que no la temía ni la reverenciaba, que simplemente la veía? El marqués, alertado por los criados que habían presenciado la caída de su hija, envió a buscar a Leocadia y a su salvador. Antonio fue llevado al palacio, no con la pompa que un noble recibiría, sino con una mezcla de gratitud forzada y la inherente desconfianza hacia alguien de su condición. Sentado en uno de los salones menores, mientras un médico revisaba las contusiones de Leocadia, ella no podía apartar los ojos de él. Antonio, ajeno a la etiqueta y a la opulencia que lo rodeaba, mantenía una calma serena. Fue entonces cuando su mirada se detuvo en su mano. Un anillo antiguo, de plata deslustrada y con un diseño peculiar, adornaba su dedo. Leocadia sintió una punzada de reconocimiento.
Recordaba haber visto un anillo similar en un retrato de su tío, don Esteban, un rostro que apenas conocía, pero cuyos rasgos, decían, se asemejaban a los de su padre. El blasón tallado en la plata era el de los Valderrobres, el mismo que veía grabado en los muebles, en la vajilla, en los tapices del palacio. Una leve cicatriz cerca del puño del anillo, una marca casi imperceptible, también le pareció familiar de viejas historias contadas en la corte. Una inquietud se instaló en su corazón. Más tarde, ya recuperada, Leocadia mandó llamar a Antonio a su estudio, un lugar más íntimo y menos formal que los salones principales. Con voz formal, aunque con un temblor apenas perceptible, le preguntó sobre el anillo. Antonio, con la honestidad que lo caracterizaba, lo observó. «Este anillo», comenzó Antonio, su voz grave y tranquila, «me lo entregó mi madre, la costurera Almudena, antes de morir. Era de mi padre, don Esteban, quien nunca conoció mi existencia. Mi madre me crió sola y me dijo que viviera con libertad». Alzó la vista, sus ojos encontrando los de Leocadia. «Jamás busqué más que esto, señora. Mi dignidad no necesita títulos». Las palabras de Antonio, tan simples y profundas, resonaron en el alma de Leocadia. La inquietud se transformó en una necesidad apremiante. La cicatriz en el anillo, la historia de un padre noble, el blasón de su propia familia, la intriga era irresistible. Sin perder un instante, se dirigió a la biblioteca privada de su padre, un santuario de conocimiento y secretos guardados, donde el polvo del tiempo cubría volúmenes olvidados. Detrás de un antiguo tapiz que representaba una escena de caza, en una sección olvidada y poco frecuentada por el marqués, encontró una caja de madera de ébano, oculta detrás de algunos volúmenes de botánica. Dentro, atadas con una cinta de seda descolorida, yacían varias cartas amarillentas. Eran de don Esteban de Valderrobres, el hermano menor del marqués, dado por muerto en un duelo 20 años atrás, una sombra en la memoria familiar apenas mencionada. Las cartas, fechadas 2 décadas antes, hablaban de un amor prohibido, clandestino y apasionado, con una costurera de nombre Almudena, la misma madre de Antonio. El anillo que Antonio llevaba en su mano era el último regalo de Esteban a su amada, un símbolo de su amor eterno. En una de las misivas, Esteban imploraba a Almudena que criara a su hijo con dignidad y libertad, las mismas palabras que Antonio había repetido. Antonio, el plebeyo que la había salvado, era el hijo ilegítimo del difunto Esteban, su primo. El aire se volvió pesado en el salón, cargado con el peso de la verdad largamente oculta. La revelación fue un puñal dulce y afilado en su corazón, un giro inesperado que cambió la trama de su vida para siempre. Leocadia sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Las piezas del rompecabezas, antes dispersas, ahora encajaban con una precisión dolorosa. La vida de Antonio, su propia existencia, era la prueba viva de un secreto silenciado por la nobleza. El secreto recién descubierto, la verdad de su sangre compartida, unió a Leocadia y Antonio en un vínculo invisible, pero poderoso. Antonio fue el primer hombre que la vio como mujer, no como la novia perfecta que el marqués había moldeado para sus ambiciones, sino como un ser con alma, con deseos y miedos. Él no buscaba su título ni su dote, buscaba la esencia de su ser. Su mirada, tan distinta de las otras, no la juzgaba, no la objetivaba. Era una mirada que la invitaba a ser. «Con vos siento que puedo respirar, Antonio», confesó Leocadia una tarde en el jardín. «Vos me mostráis un mundo donde la libertad no es palabra, sino estado del ser». Antonio la miró con ternura profunda. «Vuestra alma es más vasta que cualquier palacio, doña Leocadia. La verdadera nobleza reside en el corazón». Con él, Leocadia redescubrió el placer de reír sin contención.
un sonido olvidado que ahora brotaba libre y espontáneo de su pecho. Se atrevió a pensar en voz alta, sin temor al juicio, a caminar por los jardines, sin la opresión de las miradas ajenas. Se enamoró no del Salvador, sino del hombre libre que le mostraba una libertad que ella ni siquiera sabía que existía. Era un amor prohibido, nacido de la revelación de un secreto familiar, pero más puro y verdadero que cualquier unión dictada por la nobleza. Sus encuentros se volvieron clandestinos, susurros en la penumbra del invernadero del palacio. Era un lugar mágico, lleno de plantas exóticas y la fragancia dulce de las orquídeas. Allí, entre el dulce perfume de las flores y el aroma terroso de las plantas exóticas, sus almas danzaban en sintonía. Se movían sin música, sin zapatos, descalzos sobre la tierra húmeda, cada paso un susurro de libertad, cada toque un acto de dignidad que no necesitaba de títulos para existir. La ternura de sus miradas, el toque apenas perceptible de sus manos al pasar una rosa blanca, eran un lenguaje propio, un diálogo sin palabras que solo ellos comprendían. Una noche, bajo la luz de la luna que se filtraba por los cristales del invernadero, Leocadia tomó la mano de Antonio. «Este anillo», susurró tocando el viejo objeto en su dedo. «Ahora sé la historia que guarda. Es un símbolo de un amor valiente que desafió las convenciones». Antonio apretó su mano con suavidad. «Mi madre siempre me dijo que mi padre me amó a su manera, aunque no pudo estar presente, y que yo debía ser libre. Siempre creí que mi nombre no tenía lugar en la nobleza, pero ahora entiendo que sí lo tiene. En ese invernadero, bajo la luz tamizada que se filtraba por el cristal, Leocadia y Antonio construyeron su propio mundo, un santuario de afecto donde las etiquetas sociales se disolvían en el éter. La presencia del otro era un bálsamo para sus almas quebradas, una esperanza para un futuro que aún parecía inalcanzable. Antonio, con su calma y su respeto, le infundía una valentía que ella no sabía que poseía. Él, por su parte, encontró en Leocadia a una mujer que veía más allá de su condición de plebeyo, una que valoraba su dignidad por encima de su linaje. Pero la felicidad, aún la más recatada, raramente escapa a la vigilancia de los ojos envidiosos. Doña Aldonza de Montalvo, una mujer de 58 años, pariente distante y ambiciosa del marqués, que aspiraba a una alianza de conveniencia con la casa Valderrobres, buscando tal vez un futuro matrimonio con un pariente o la garantía de un lugar de prestigio en la corte, en caso de que Leocadia no cumpliera las expectativas matrimoniales de don Fadrique, poseía una belleza ya marchita y una crueldad disfrazada de sofisticación. Su mirada aguda, de una nobleza empobrecida y ávida de poder, notó la extraña conexión entre Leocadia y Antonio. En el joven plebeyo, ella no vio más que una amenaza, una mancha en el impecable tapiz de los planes del marqués. Aldonza, con el resentimiento de una vida sacrificada por las apariencias, no podía tolerar la idea de que Leocadia, una joven a quien consideraba mimada e ingenua, encontrara la felicidad fuera de los dictados de la sociedad. Su motivación era puramente el castigo social y la preservación de su propia conveniencia. Con la ayuda de Gaspar, el administrador del palacio, un hombre de 35 años, astuto y sin escrúpulos, Aldonza tejió una red de engaños. Gaspar, movido por una ambición desmedida y la promesa de una mejor posición si servía a Aldonza, se convirtió en su cómplice. Forjó una carta, simulando un antiguo romance entre Antonio y una de las criadas del palacio, una joven llamada Inés. Esta criada, Inés, era una muchacha de buen corazón, que siempre había demostrado discreción y lealtad, y jamás se habría involucrado en tal ardid, pero su nombre fue usado para dar credibilidad a la farsa. La carta,
escrita con caligrafía elegante y un lenguaje sutilmente comprometedor, con descripciones de encuentros secretos y promesas de amor eterno. Fue dejada a propósito en los aposentos de Leocadia, sobre su tocador, como si hubiera sido olvidada por descuido. Era el primer paso para sembrar la discordia. Al encontrar la carta, una punzada fría atravesó el corazón de Leocadia. El papel, fino y delicado, ardía en sus manos. Las palabras, cuidadosamente elegidas por Aldonza para sembrar la duda y la traición, hablaban de un amor secreto, de encuentros furtivos en la Villa de los Almendros, un lugar conocido por sus idílicos paisajes, entre Antonio y una supuesta enamorada. Leocadia reconoció la caligrafía como la de una antigua criada, lo que le dio una pátina de autenticidad. Su mente, acostumbrada a la intriga y la falsedad de la corte, se dejó llevar por la sombra de la sospecha. ¿Podría Antonio, el hombre que le había mostrado la libertad, ser capaz de tal engaño? La ternura que sentía por él se mezcló con una punzada de dolor, una cicatriz invisible que comenzaba a formarse en su alma. Se distanció de él en silencio. Su mirada ya no buscaba la suya en el invernadero. Los encuentros se volvieron escasos. Los susurros se silenciaron. Era el primer giro pequeño, la desconfianza silenciosa que corroía el alma de Leocadia. La esperanza que había florecido en su corazón comenzó a marchitarse como una rosa blanca sin agua. Antonio, ajeno a la causa de su cambio, solo percibía la distancia, la frialdad que había reemplazado al calor. Su corazón de plebeyo, acostumbrado a las injusticias del mundo, se llenó de una melancolía que no entendía. ¿Hice algo que os ofendiera, doña Leocadia?, preguntó Antonio una tarde, interceptándola en un solitario corredor de piedra del palacio. Su voz era suave, teñida de preocupación. Vuestra alegría parece haber desaparecido y vuestra presencia ya no busca la mía. Leocadia, aún aferrada a la carta forjada, alzó la mirada, fría y distante. No es de vuestra incumbencia, señor Aguilar. Mis preocupaciones son mías y mis estados de ánimo también. Dio media vuelta, dejando a Antonio solo en el vasto corredor, su alma quebrada por el rechazo inexplicable. Él se quedó allí, inmóvil, observando su figura alejarse hasta desaparecer en la sombra del corredor. La traición parecía haberlo golpeado antes de que supiera su origen. Pocos días después, la crueldad de Aldonza escaló, alimentada por el éxito de su primera artimaña. Antonio fue acusado públicamente del robo de valiosas joyas pertenecientes a la familia del marqués, unas esmeraldas ancestrales que habían desaparecido misteriosamente de la cámara de seguridad del palacio. Fue arrestado y humillado, llevado ante la presencia de don Fadrique y su séquito en el gran salón de los escudos, donde los tapices antiguos absorbían el eco de cada palabra. Leocadia lo observó desde la distancia, el corazón encogido por la angustia y la creciente confusión. A pesar de las acusaciones infundadas, Antonio se negó a defenderse con vehemencia. Sabía que cualquier defensa que ofreciera, cualquier objeción que hiciera, solo atraería más atención sobre la relación velada que compartía con Leocadia. Su motivación era protegerla. Con una dignidad que desconcertó a todos, solo dijo: «No quiero ser motivo de su ruina». Su mirada, brevemente, buscó la de Leocadia, un mensaje silencioso de protección, de amor que sacrificaba la propia libertad. El marqués, con su rostro impasible, miró a Antonio. «Señor Aguilar, vuestro silencio os condena». Antonio inclinó la cabeza. «Acepto mi castigo, solo pido partir en silencio, sin más escándalos». Decidido a protegerla de un escándalo mayor y de la humillación pública, Antonio decidió dejar Valderrobres. La idea de manchar el nombre de Leocadia, de arrastrarla a la ignominia de un juicio por robo, era insoportable. Prefería la injusticia personal a la ruina de la mujer que amaba.
Este era el giro pequeño 2, la prisión y la renuncia, un gesto de nobleza que, paradójicamente, intensificó la ternura y la dolorosa separación silenciosa entre ellos. El marqués, satisfecho con la confesión implícita de Antonio y la aparente resolución del problema, se dispuso a desterrarlo de sus tierras, pero el destino, o tal vez la justicia divina, tenía otros planes. Don Nuño de la Vega, el médico de la familia, un hombre de 60 años, sabio y de mirada penetrante, que había servido a los Valderrobres durante décadas, no era ajeno a las intrigas del palacio. Había observado el resplandor en los ojos de Leocadia cuando estaba con Antonio y la súbita tristeza que la había tomado. Sospechaba de la manipulación de Aldonza, a quien conocía bien por su naturaleza calculadora. Francisca Vargas, la dama de compañía de Leocadia, una mujer de 45 años, leal y de una intuición aguda, también compartía las sospechas de don Nuño. Había visto la carta falsa en los aposentos de Leocadia y había notado el comportamiento inusitadamente satisfecho de Gaspar, el administrador. Juntos, don Nuño y Francisca, actuando con cautela y discreción, comenzaron a investigar. Francisca, con su conocimiento íntimo de los aposentos de Leocadia y de las costumbres del palacio, encontró la carta falsa escondida en un cajón olvidado del tocador, confirmando sus temores. La caligrafía, al ser examinada con una lente, revelaba pequeñas inconsistencias. Además, buscó a Inés, la criada cuyo nombre había sido falsificado en la carta. Inés, asustada y confusa, confirmó que jamás había escrito tal misiva, y su sorpresa genuina reforzó la sospecha de una trampa. Don Nuño, por su parte, utilizando sus contactos en el servicio, especialmente con los criados de menor rango que eran menos propensos a la lealtad nobiliaria, investigó el paradero de las joyas. Pronto encontró las esmeraldas, no robadas, sino plantadas por Gaspar en un viejo baúl en el desván, un lugar olvidado por la mayoría y lleno de objetos en desuso. Había un pequeño arañazo en el baúl que Gaspar había hecho al tratar de forzarlo, un detalle que don Nuño observó. Todo era una trampa de Aldonza, un elaborado plan para eliminar a su rival y asegurar su posición en la nobleza. Gaspar, confrontado por don Nuño con las pruebas irrefutables y la declaración de Inés, se desmoronó y confesó su participación, motivado por la promesa de tierras y una pensión de Aldonza. Era el giro medio 2, la verdad que, aunque dolorosa, saldría a la luz. La sombra de la injusticia comenzaba a disiparse. La verdad, como el amanecer después de una larga noche, irrumpió con una luz cegadora. Con las pruebas irrefutables en sus manos, la carta forjada, el testimonio de Inés, la confesión de Gaspar, las joyas encontradas, don Nuño y Francisca se presentaron ante Leocadia en su cuarto. La joven, que había estado sumida en una profunda melancolía desde la partida forzada de Antonio, sintió una mezcla de alivio avasallador y una vergüenza insoportable. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de dolor por su desconfianza y de esperanza por la inocencia de Antonio. La traición de Aldonza era innegable, su malicia había sido expuesta. Doña Leocadia, dijo don Nuño con voz serena, vuestra desdicha fue obra de una mente perversa. El señor Antonio es inocente de los cargos de robo. Hemos descubierto la artimaña. Francisca le entregó la carta forjada. Esta es la prueba, mi señora, y Gaspar confesó haber plantado las joyas bajo las órdenes de doña Aldonza. Inés también confirmó que su caligrafía fue falsificada. Leocadia sintió que el aire le faltaba. La desconfianza había sido una sombra proyectada por la malicia, y ahora el sol de la verdad la disipaba. Su alma quebrada encontró un atisbo de alivio. «¿Cómo pude dudar de él?», exclamó la voz quebrada. «Su dignidad jamás me permitiría engañarme.
Tomada por una dolorosa rabia y una recién encontrada valentía, Leocadia decidió confrontar a su padre. Don Fadrique, un hombre de 65 años, acostumbrado a la obediencia y al control, con una vida dedicada a preservar el honor y el linaje de los Valderrobres, escuchó las acusaciones de su hija con un rostro pálido, teñido de vergüenza y el temor al castigo social. La verdad parecía aplastarlo, un peso insoportable para el honor de su linaje. Se negaba a reconocer a Antonio la implicación de un hijo ilegítimo de su propio hermano. La nobleza, para él, era una fortaleza impenetrable y la verdad, una grieta que amenazaba derrumbar todo. «Padre», comenzó Leocadia, su voz resonando con una fuerza inusual en el gran salón de los espejos, donde los rostros de sus antepasados parecían observarla desde los retratos. «Debo hablaros de una verdad que ha permanecido oculta y que ahora amenaza destruir la justicia». Le expuso la trama de Aldonza, la carta falsa, las joyas plantadas, la inocencia de Antonio. Don Fadrique escuchaba, su rostro una máscara de incredulidad y negación. «Disparates, Leocadia. ¿Cómo podéis creer en un plebeyo antes que en nuestra sangre?» Su terror al escándalo era evidente, pero Leocadia no cedió. «No es calumnia, padre. Es la verdad». Le entregó la carta de Esteban, y hay más. La carta, escrita años atrás con una caligrafía elegante, pero apresurada, era un clamor por el honor de su hijo, una súplica póstuma para que Antonio fuera reconocido. Esteban escribía sobre el amor prohibido que sentía por Almudena, el pesar de no poder dar su nombre al hijo que tanto ansiaba, y su esperanza de que el niño, su hijo, viviera con libertad y dignidad sin las ataduras de la sociedad. Era un susurro del pasado que de repente rompió el silencio de años de olvido y negación. Mientras don Fadrique leía las palabras de su difunto hermano, su rostro se transfiguró. Las líneas de su frente se suavizaron, sus ojos, antes duros, se empañaron con una mirada de profunda tristeza y un perdón que había contenido por mucho tiempo. La rigidez de sus hombros se relajó. Su máscara de frialdad se quebró, revelando una cicatriz emocional que él mismo cargaba. La memoria de Esteban, su hermano, a quien había amado y por cuya muerte se había culpado en silencio durante tanto tiempo, lo asaltó. «Mi hermano», murmuró, la voz apenas un susurro. «Esteban, siempre tan apasionado, tan valiente para amar, y yo, tan cobarde, era la primera vez en años que don Fadrique mostraba tal vulnerabilidad. La verdad de Antonio no era solo la verdad de un hijo ilegítimo, sino también la verdad de la traición de su propio silencio y la sombra de un duelo que nunca debería haber cobrado la vida de su hermano. Ante todos los presentes, con la voz embargada por una emoción que raramente mostraba, don Fadrique hizo la declaración que cambiaría el destino de todos. «Antonio Aguilar es mi sobrino, hijo de mi hermano Esteban. Su nombre es Antonio de Valderrobres. Él no solo lleva nuestra sangre, lleva el alma de quien merece justicia y la verdad de un amor prohibido que no debe ser más una sombra». Con esas palabras, rompió el compromiso de Leocadia con el pretendiente que había elegido antes, un duque de tierras vecinas, arreglo que ahora sería insostenible. La cara de Aldonza se volvió lívida, su plan desmoronándose ante sus ojos. El giro mayor, la revelación, el reconocimiento, la decisión, había llegado. La consecuencia fue inmediata, el escándalo social. Los rumores corrieron como pólvora, la sociedad se indignó. Eran primos. El matrimonio entre ellos sería una afrenta a las costumbres y a la nobleza, especialmente por ser Antonio un bastardo recién reconocido, un hecho que los puristas del linaje consideraban una mácula mayor que el propio parentesco. La sociedad, un coro de murmullos y juicios, se alzó contra la impensable unión.
El escándalo por el reconocimiento de Antonio como hijo de Esteban y la ruptura del compromiso de Leocadia con el pretendiente elegido se avivó aún más con la revelación de la relación entre primos. Las viejas condesas se abanicaban con indignación. Los duques fruncían el ceño en desaprobación. Es una afrenta a la sangre noble, una deshonra para los Valderrobres, un amor prohibido que desafía todas las normas. Eran los susurros que llenaban los salones y los corredores, llegando incluso a los oídos de los príncipes y princesas de otras casas nobles. Para la alta nobleza, la pureza de la sangre era el pilar de su existencia, y el amor un mero instrumento para asegurar alianzas y fortunas. Un matrimonio entre primos, a pesar de no estar prohibido por la Iglesia con dispensa adecuada, era considerado una bajeza moral en este contexto, especialmente debido a la reciente revelación de la ilegitimidad de Antonio, que convertía la unión en un escándalo insoportable para los valores de la época. Pero Leocadia, ahora libre de las dudas y de las ataduras que la habían aprisionado toda su vida, tomó su decisión. Ya no era la princesa sumisa, la marioneta de las expectativas. Era una mujer con un alma liberada, y el amor por Antonio, la verdad de su conexión, la había transformado. Había sido testigo de la dignidad de Antonio, de su valentía y de su ternura, y eso era lo que importaba. Don Fadrique, a pesar de su reciente revelación, aún estaba en conflicto. Leocadia, le dijo una mañana, su voz cansada, la sociedad no perdonará esto. Nuestro nombre será objeto de burla. ¿No podrías considerar una vida más discreta, un viaje lejos, tal vez hasta que la memoria de este escándalo se desvanezca? Leocadia, sin embargo, lo miró con una mirada firme. Padre, he vivido en el silencio y la discreción toda mi vida, en una prisión de expectativas. No puedo vivir así más. Antonio me enseñó el verdadero significado de la libertad y la dignidad. Mi alma lo eligió. Prefiero la verdad y la felicidad en la sencillez que la opulencia en la falsedad. Antonio se acercó a ella. Comprendo vuestro sacrificio, doña Leocadia. ¿Puedo partir de nuevo? No, Antonio, respondió tomando su mano. No es sacrificio, es elección. Es mi camino a la libertad, con pocos amigos, aquellos que la amaban de verdad y no su título, entre ellos don Nuño y Francisca, y algunos criados leales que habían presenciado la nobleza de Antonio y la valentía de Leocadia. Ella abandonó el palacio. Dejó atrás el mármol frío y la seda restrictiva, las joyas y los castillos, la pompa y el falso esplendor. El marqués, aunque con el corazón oprimido por la preocupación del castigo social, entendió que no podía retener a su hija. La verdad revelada, el perdón a su hermano y el amor que había visto florecer en Leocadia, lo habían transformado también. Él, un hombre de la nobleza atado por las convenciones, comenzaba a vislumbrar una forma diferente de dignidad. El matrimonio se celebró en el campo, lejos de las alfombras lujosas y del oro ostentoso del palacio. Fue una ceremonia sencilla, pero impregnada de una profunda ternura. Bajo el cielo abierto de Valderrobres, con el sol como testigo y la brisa como melodía, Leocadia y Antonio se unieron en un acto de amor verdadero y dignidad. No hubo grandes banquetes, ni invitados ilustres, solo la autenticidad de un momento que trascendía las convenciones. La rosa blanca que Leocadia llevaba en su cabello, una flor silvestre recogida del campo, era más valiosa que cualquier tiara de diamantes. Antonio, el plebeyo que había sido, ahora era Antonio de Valderrobres, un nombre que llevaba el peso de la historia y la esperanza. Su alma había encontrado su verdadero hogar. La vida en el campo no era fácil para Leocadia, acostumbrada a los lujos del palacio, pero cada dificultad era un nuevo aprendizaje, cada amanecer una promesa. Antonio, con su paciencia y su fuerza, la guió.
Juntos, y con el apoyo discreto de don Nuño y Francisca, que permanecieron fieles a la pareja y se instalaron en una pequeña casa cercana, movidos por el cansancio de las intrigas de la corte y un deseo de encontrar un nuevo propósito en un lugar donde la verdad y la sencillez reinaran. Fundaron la Escuela Almudena, un pequeño centro de enseñanza para las niñas y los niños olvidados de la región, aquellos que, como Antonio, no tenían acceso a la educación formal. Fue un homenaje a la madre de Antonio, una mujer que había defendido la libertad y la dignidad en su vida humilde. Era un lugar donde el conocimiento no conocía barreras de clase, donde cada niño podía cultivar su propio espíritu, libre de las imposiciones sociales. En esa escuela, el legado de un amor prohibido se transformaba en una luz de esperanza para el futuro. Don Fadric, el marqués de Valderrobres, a pesar de la crítica social, comenzó a visitar a Leocadia y Antonio en secreto. Al principio, sus visitas eran tensas, marcadas por el silencio y la incomodidad. Pero con el tiempo, la ternura de Leocadia y la dignidad serena de Antonio fueron derritiendo el hielo de su corazón. Observaba cómo Antonio enseñaba a los niños, cómo Leocadia, con una alegría que nunca había visto en ella, interactuaba con los plebeyos y los criados sin un atisbo de altivez. El perdón que había buscado para sí mismo por no haber reconocido a su sobrino antes, comenzó a materializarse. «Vuestra madre, Leocadia», dijo don Fadrique un día, mientras observaba a los niños jugar en el patio de la escuela, «habría tenido orgullo de veros así. Ella siempre anheló la libertad de espíritu, aunque la nobleza la ató. Era un recuerdo de su esposa, doña Sofía, que había muerto joven y también había sentido el peso de las expectativas sociales. Un día, el marqués tomó una decisión audaz. Convocó a los principales duques, condes y varones de la región de Castilla a una reunión en su palacio. Con voz firme y un aplomo que desafiaba su edad, les relató la verdadera historia de Antonio, la traición de Aldonza, la verdad oculta de su hermano Esteban. Les habló de la justicia que Antonio merecía y de la valentía de Leocadia al elegir el amor sobre el título. «Mi sobrino», declaró don Fadrique, su voz resonando en el salón, «es digno de llevar el nombre de Valderrobres. Y mi hija encontró su libertad en un amor que, aunque inusual, es verdadero. Su promesa implícita era la de defender su elección, no con espadas, sino con la dignidad de su propia casa. La reacción de la nobleza fue mixta. Algunos se indignaron, otros se sorprendieron por la franqueza del marqués, pero la valentía de don Fadrique y la irrefutable verdad de los hechos, respaldados por don Nuño, que testificó sobre la traición de Aldonza y Gaspar, quien fue desterrado de Valderrobres, hicieron que la opinión pública, aunque lentamente, comenzara a cambiar. El escándalo no desapareció del todo, pero la sombra de la deshonra se cernía más sobre Aldonza que sobre los jóvenes amantes. Aldonza, humillada y sin el apoyo del marqués, se retiró a sus propiedades, su alma quebrada por la envidia y la derrota. Gaspar, el administrador, terminó sus días en la miseria, su castigo siendo la soledad y el olvido. La escuela almudena floreció. Se convirtió en un faro de esperanza en Valderrobres. Niños de todas las condiciones sociales aprendían a leer, a escribir, a soñar. Leocadia y Antonio, ahora cariñosamente llamados por el pueblo como el duque y la duquesa de una nueva era en Valderrobres, trabajaban lado a lado, sus vidas entrelazadas por el amor y un propósito compartido. Él la ayudaba a cultivar las tierras alrededor de la escuela. Ella le enseñaba sobre los libros y las estrellas. Sus días estaban llenos de risas de niños, del aroma a tinta y papel, y del dulce perfume de las rosas blancas que Leocadia plantaba en los jardines de la escuela, un símbolo de pureza y un nuevo comienzo.
Meses después, bajo la luz suave de una vela en su modesta casa de piedra que había sido reconstruida y ampliada con el apoyo del marqués, Leocadia escribía en su diario. Las palabras fluían con una facilidad que nunca había conocido en el palacio. Su alma se sentía completa, en paz. Fui criada para ser un ornamento, escribió, la pluma deslizándose sobre el papel con una suavidad liberadora, para adornar los salones de la nobleza, para casarme por el nombre y la fortuna. Mi vida era un velo, una serie de reglas y silencios. Hoy soy mujer. Él me ve con verdad, con una mirada que penetra hasta mi alma. Me dio la libertad de ser yo misma, de reír y de amar sin miedo, de sentir la ternura de cada día. Nuestro amor no necesita de títulos, porque es la nobleza del corazón, y eso basta. Leocadia alzó la vista de su diario. Antonio, sentado a su lado, la observaba con ternura. Sus dedos entrelazaron los de ella. El viejo anillo de su madre brillaba débilmente a la luz de la vela. Era el símbolo de su historia, de su verdad, de un amor prohibido que había encontrado su camino. Y al lado de las cartas de Esteban y del anillo, sobre la madera pulida del escritorio, una sola palabra permanecía grabada en plata antigua. Un recordatorio eterno de todo lo que habían superado, de todo lo que habían construido. Verdad. El viento que se filtraba suavemente por la ventana traía consigo el susurro de los robles, el murmullo del río Matarraña y la melodía de un silencio que, ahora, hablaba de plenitud y esperanza. La sombra del pasado se había desvanecido, reemplazada por la luz de un futuro forjado con dignidad y amor verdadero. Querido oyente, gracias por acompañarme en esta historia de amor, de una época en que el corazón valiente desafiaba las convenciones sociales y el amor verdadero triunfaba sobre toda adversidad. Si este romance histórico tocó tu alma, déjame tu like y suscríbete al canal para más romances de época que te harán suspirar y soñar. No olvides revisar el mensaje especial que hemos dejado en el comentario fijado. Que Dios te bendiga y hasta la próxima historia.